Buenas tardes, vamos a comenzar con la lectura de la primera guía de filosofía, unidad 1, a modo de introducción, filosofía y filosofar, apunte de cátedra, cátedra Veraldi. Les pido disculpas por la pronunciación de los nombres, probablemente no van a ser los más correctos, así que bueno, comencemos. ¿Qué es la filosofía? Apunte de cátedra Gastón Veraldi. Introducción. Esta primera unidad es introductoria y en ella nos acercamos a nuestro objetivo de estudio, la filosofía. Los textos de lectura obligatoria están estructurados en un diálogo hipotético entre un profesor y un estudiante de filosofía. Aquí se abordarán los problemas básicos para todo aquel que inicia el camino de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Por qué filosofar? ¿Para qué filosofar? ¿Y cómo filosofar? Este diálogo se presenta dividido en 3 partes que corresponden a 3 apuntes de cátedra. El primero, que es la filosofía, el segundo, por qué y para qué filosofar, y el tercero, cómo filosofar. Aquí se anclan un conjunto de conceptos que son fundamentales para comprender una visión particular de la filosofía, aquella que considera que los filósofos han tratado de responder de diversa manera a las distintas crisis que fueron ocurriendo a lo largo de nuestra historia, a partir de una particular lectura del mundo. Entendemos entonces la filosofía como una forma de leer el mundo, de leer la realidad. Y decimos leer no solo porque en un sentido aristotélico proferimos enunciados, oraciones para dar cuenta de la realidad, sino y sobre todo porque la filosofía se hace con textos en un sentido amplio y lo que sabemos de la realidad lo sabemos en gran medida a través de ellos, libros, diarios, redes sociales, cine, etc. En este sentido, las nociones de tradición, verdad, interpretación, crítica, escepticismo, creación, texto, lectura y escritura, entre otras, juegan un rol decisivo. Asimismo, encontrarán un sinnúmero de citas de filósofos actuales y pasados que han tratado de una u otra forma de responder a estas mismas preguntas. Profesor, comencemos por indagar qué es aquello que llamamos filosofía, a partir de los siguientes videos donde los profesores y estudiantes abordan el tema. Después seguimos conversando. Bueno, en esta parte tenemos 2 videos, Bailando en el Abismo, parte 1, capítulo 1, que es la filosofía, y tenemos el video número 2, Bailando en el Abismo, parte 2, capítulo 1, que es la filosofía. Seguidamente. Estudiante, pero entonces, ¿qué es la filosofía, profesor? Quizás esa sea una de las preguntas más problemáticas para la propia filosofía, pero al mismo tiempo no deja de ser una pregunta clásica y actual. Los filósofos argentinos Alejandro Cerletti y Walter Kohan dicen que uno de los problemas clásicos de la filosofía surgió no bien se intenta determinar qué es la filosofía. Año 1997, página 81. Ahora bien, quizás pueda decirse, siguiendo a los filósofos franceses Gilles Deleuze, 1925-1995, y Félix Guattari, 1930-1992, que esta es una pregunta que no se puede plantear hasta tarde, cuando llega a la vejez, que nos otorga una libertad soberana, momento en que todas las piezas de la máquina encajan para enviar un mensaje hacia el futuro que atraviesa las épocas. Una pregunta que se nos presenta cuando nos cuestionamos qué es eso que hemos estado haciendo durante toda la vida.
Sin embargo, puede que también sea ahora el momento de plantearla y, en definitiva, es algo que jamás dejamos de hacer. Pero a mi entender, creo que uno de los problemas principales de la pregunta ¿qué es la filosofía? Está en el planteamiento de la pregunta por el qué. Y ya vamos a ver más adelante por qué digo esto. Estudiante. Disculpe, hago una interrupción breve. Hace poco leí, no recuerdo bien en qué libro, creo que era de otro filósofo francés, que la filosofía es el saber que averigua los principios de todas las ciencias y en cuanto filosofía primera o metafísica, se ocupa de la dilucidación de las verdades últimas y en particular de Dios. Profesor, es cierto, esa es la definición de filosofía dada por el matemático y filósofo francés René Descartes, 1596-1650. Pero no es la única, y lo que sí me parece necesario aclarar es que cada filósofo elabora una idea de qué es filosofía e incluso desde qué punto de vista la entiende. Veamos, por ejemplo, lo que dice el filósofo alemán Karl Jaspers, 1883-1969. Oímos en la antigüedad, la filosofía es, según su objeto, el conocimiento de las cosas divinas y humanas, el conocimiento de lo ente en cuanto ente. Es, por su fin, aprender a morir. Es el esfuerzo reflexivo para alcanzar la felicidad. Asimilación a lo divino. Es, finalmente, por su sentido universal, el saber de todo saber. El arte de todas las artes. La ciencia en general que no se limita a ningún dominio determinado. Hoy es dable hablar de la filosofía, quizás en las siguientes fórmulas. Su sentido es ver la realidad de su origen, apresar la realidad conversando mentalmente consigo mismo en la actividad interior, abrirnos a la vastedad de lo que nos circunvala, osar la comunicación del hombre a hombre, sirviéndose de todo espíritu de verdad, en una lucha armoniosa, mantener despierta con paciencia y sin cesar la razón, incluso ante lo más extraño y ante lo que se rehúsa. La filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega a ser el mismo, al hacerse partícipe de la realidad. Estudiante. Entonces, ¿es posible decir que la filosofía es una ciencia, un arte, una práctica o algún otro tipo de disciplina? Profesor. Mira, por ejemplo, para el filósofo francés Francis Bacon, 1561-1626, la filosofía es el conocimiento de las cosas por sus principios inmutables y no por sus fenómenos transitorios. Es la ciencia de las formas o esencias y comprende en su seno la investigación de la naturaleza y de sus diversas causas. Immanuel Kant, filósofo prusiano, en 1724-1804, concibe la filosofía o su sistema como un conocimiento racional por principios, pero ello exige una previa delimitación de las posibilidades de la razón y, por lo tanto, una crítica de la misma como prolegómeno al sistema de la filosofía trascendental. Jean Fichte, filósofo alemán 1762-1814, la piensa como la ciencia de la construcción y deducción de la realidad a partir del yo, puro como libertad. George W. F. Hegel, filósofo alemán 1770-1831, la define como la consideración pensante de las cosas
y la identifica con el espíritu absoluto en el estado de su completo autodesarrollo. Según Arthur Schopenhauer, 1788-1860, en cambio, George W. F. Hegel, filósofo alemán, 1770-1831, la define como la consideración pensante de las cosas y la identifica con el espíritu absoluto en el estado de su completo autodesarrollo. Según Arthur Schopenhauer, 1788-1860, en cambio, es el principio de razón como fundamento de todos los demás saberes y como la autorreflexión de la voluntad. Para el positivismo y la filosofía es un compendio general de los resultados de la ciencia y el filósofo es un especialista en generalidades. Alfred Witherspoon, filósofo inglés, 1861-1947, dice que la filosofía es el intento de expresar la infinitud del universo en los términos limitados del lenguaje. Por otra parte, para Wilhelm Dilthey, repito, no es la mejor pronunciación, filósofo alemán 1833-1911, la filosofía puede ser entendida como la ciencia de lo real. Para él, esta analiza pero no produce, y su misión es el análisis y la descripción de lo real y ya existente. En cambio, para Deleuze, la filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos. Entonces, como podrás observar, las caracterizaciones de qué es la filosofía varían de acuerdo a cada filósofo. Estudiante. Entonces, ¿eso significa que no hay una respuesta única y definitiva o sobre qué es la filosofía? Profesor. Podría responder a tu pregunta también con palabras de Jasper, que decía: para un hombre con fe en la ciencia es lo peor de todo que la filosofía carezca por completo de resultados universalmente válidos y susceptibles a ser sabidos y poseídos. No hay que negarlo. En la filosofía no hay unanimidad alguna acerca de lo conocido definitivamente. Estudiante, ¿nunca se pusieron de acuerdo los filósofos? Profesor. Al respecto, Cerletti y Cohen dirían que el carácter profundamente controversial de la filosofía se ve corroborado por la histórica dificultad para alcanzar consenso en la comunidad filosófica sobre una definición o concepto de filosofía. El carácter profundamente controversial de la filosofía se ve corroborado por la histórica dificultad para alcanzar consenso en la comunidad filosófica sobre una definición o concepto de filosofía. Resulta significativo que ni siquiera en momentos acotados de tiempo los filósofos han logrado acordar una respuesta a tal pregunta, pues las innumerables propuestas realizadas a lo largo de la historia de la disciplina en ningún caso han logrado acallarla. Antes bien, la pregunta ¿qué es la filosofía? Renace una y otra vez ante cada intento de respuesta definitiva. 1996. Es que la definición de la filosofía se da en virtud de aquello que ya habíamos conversado al inicio, aquello que decían Deleuze y Guattari. Cada filósofo define su filosofía a partir de lo que fue haciendo durante toda su vida, o también como una respuesta a los problemas de su tiempo. En este sentido, se explica bien por qué Descartes definía la filosofía como la búsqueda de los fundamentos de todas las ciencias, de las verdades últimas y de Dios. Seguramente, cuando más adelante te encuentras en las obras
discurso del método y meditaciones metafísicas, recordarás esta conversación y comprenderás por qué Descartes definía a la filosofía de esta manera y no de otra. Estudiante, pero insisto, no hay una respuesta única y definitiva sobre qué es la filosofía. Hay unas pequeñas anotaciones, unos pequeños datos, son 2, así que voy a proceder a leerlos. La falta de resultados universalmente válidos en la parte superior derecha de la hoja y en la parte baja derecha de la hoja, la respuesta por el qué es algo y su relación con la verdad. Página 7. Profesor, tu insistencia tal vez se deba a que te gustaría saber si hay alguna respuesta verdadera, al menos en filosofía, que sea considerada como definitiva en el sentido de que ella resuelva de manera terminante el problema planteado. Entonces, cambia sutilmente el objeto sobre el que estamos conversando. La pregunta ahora se relaciona con el tema de la verdad, pero no importa, indaguemos un poco esta cuestión, que nos devolverá luego al objeto principal. Veamos algunas perspectivas sobre el tema. Por ejemplo, Cerletti y Cohen señalan que la imposibilidad de afirmar de manera unívoca lo que la filosofía es, su carácter inasible, lejos de ser un problema considerable para la práctica de la filosofía y su enseñanza, puede ser una fuente muy productiva de posibilidades de pensamiento. Siempre que hagamos de cada ocasión en que nos preguntamos qué es la filosofía, un ejercicio filosófico. Por otra parte, siempre que hagamos filosofía en un aula o fuera de ella, implícita o explícitamente, nos habremos preguntado y respondido fugazmente, ¿qué es la filosofía? En este sentido, la filosofía siempre se preguntará, ¿qué es la filosofía? Aún sabiendo, o mejor dicho, precisamente porque sabe que esa pregunta no podrá ser respondida de una vez y para siempre, porque afirmará en ese intento fallido de la respuesta el carácter polémico y problemático de la propia tarea. Y lo que es aún más significativo, abrirá el cuestionamiento y la indagación sin fin que está en el corazón de la filosofía y constituye su mayor riqueza. Estudiante, entonces no hay una solución al problema. ¿Qué es la filosofía? Profesor, ¿solución? Mira, algunos filósofos responderían así. Pero, ¿y la solución? ¿No le decía yo que era usted un utopista? La solución es la utopía. No hay solución y no debe haberla, porque la solución es el fin de la historia, es la muerte. La historia es un eterno problema. Usted sueña con el paraíso terrenal y este no es historia. Unamuno, 1958. La libertad del escritor, del crítico, del escéptico, la del que da las posibilidades, la del que renuncia a presentar soluciones para dedicarse a plantear problemas. Unamuno, 1958. Filosofía quiere decir ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas, y toda respuesta se convierte en una nueva pregunta. Jasper, 2000. El carácter cuestionador, polémico y problemático de esta pregunta enseña y señala el camino de la filosofía, un camino que está más ligado al cuestionamiento que a la certeza, al debate que a la aceptación, a la controversia que a la unanimidad. Un camino que señala una invitación a pensar.
Sertel y Cohen, 1996. En tanto, las respuestas a las que llegamos no son unívocas, no son definitivas. Persistimos en su búsqueda y continuamos preguntando. Rechazar el debate, el cuestionamiento, la controversia, el conflicto entre ideas, con el fin de alcanzar unívocamente un juicio definitivo sobre algo, parece ser contrario al dinamismo de la vida, dinamismo que incluye no solo nuestra historia humana, sino también la historia de la filosofía, del arte, de las ciencias, etc. Es decir, la historia de las actividades humanas. Pretender restringir un problema a una única respuesta es pretender reducir nuestras actividades vitales a algo estático, a una parálisis del pensamiento. Así como, por ejemplo, un atleta que gana una carrera no alcanza una meta definitiva y continúa ejerciéndose y compitiendo quienes se dedican a la filosofía. Y todas las personas en general, se ven interpelados constantemente a ejercitar el pensamiento, a problematizar, a cuestionar, a cuestionarse, a debatir en las aulas y en la vida. Por ello, a mi juicio, la falta de respuestas definitivas, lejos de ser un aspecto negativo, es sumamente positivo, porque nos invita a pensar y repensar constantemente. En caso contrario, es decir, si hubiera respuestas definitivas, el peligro es que ello podría conducir a una actitud pasiva ante la vida, como la del hombre del colchón. El filósofo y poeta español Miguel de Unamuno, 1864, señala que el hombre del colchón es el que se pasa la vida buscando un colchón, católico, protestante, budista, racionalista, materialista, ateo, agnóstico o lo que sea, en que poder echar sus siestas lo más largas posibles. El hombre del colchón quiere seguridades que le ahorren quebraderos de cabeza. El hombre del colchón quiere tener dónde dormir. El hombre del colchón no concibe que busquéis un lecho duro y pedregoso, acaso con pinchos, en que descansar un momento en vuestra marcha. Pero si dormiros porque teméis, en caso de que os coja el sueño, no volver a despertar de él. El hombre del colchón no comprende que viváis de inseguridades y de incertidumbre. 1958. Es posible decir entonces que quienes se quedan tranquilos con una respuesta a la que llegaron o que otros les brindaron y no avanzan más allá, son el espíritu perezoso y propensos al dogmatismo, que se diferencian de quienes buscan y de los que tienen inquietudes, los escépticos que viven sus vidas plena de inseguridades, de incertidumbre, porque, por ejemplo, el escepticismo es una cuestión de duda más que de negativa. El escéptico no es, en sentido estricto, alguien que niega la validez de ciertos tipos de creencias, sino alguien que cuestiona, presenta sus dudas a modo de reto, a veces como un reto para sí mismo, para mostrar que son injustificadas, que las creencias puestas en duda están justificadas. Stratson, 2003. Contra el escepticismo se ha esgrimido un argumento aplastante. El que niega la existencia de la verdad pretende que eso sea verdad y afirma en la conclusión de lo que niega en la premisa. Se contradice, pues, el escepticismo es una posición vital, no lógica, que ni afirma ni niega, se limita a preguntar y no se asusta de las contradicciones. Machado, 1981. Escéptico en un principio significó lo que en su rigor etimológico significa, y es
el que investiga e inquiere la oposición al dogmatismo que afirma y hoy significa el que duda, como si la rebusca implicase necesariamente la duda. Unamuno, 1916. Estudiante. ¿Solo en la filosofía ocurre esto? Profesor. No, el curso de la historia y el de la historia de la filosofía nos enseña que parece no haber una respuesta definitiva para ningún tema, y no solo para la filosofía. Por ejemplo, en las ciencias, antes de las teorías de Nicolás Copérnico, astrónomo polaco 1473-1543, y Galileo Galilei, astrónomo italiano 1564-1642, se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, o antes de la teoría de la evolución de Charles Darwin, naturalista inglés 1809-1882, se creía que las especies eran fijas, que no cambiaban, que habían sido creadas de una determinada manera, de una vez y para siempre. Lo mismo ocurre en las artes. Esto es mucho más claro en la disciplina porque proliferan una gran cantidad de movimientos, corrientes y estilos artísticos. Estudiante. Entonces, esta falta de respuestas definitiva no es solo propia de la filosofía, sino también suceden en las ciencias y en las artes y en alguna otra disciplina. Profesor. Sí, también en otras. Por ejemplo, en el ámbito político sucede lo mismo. Uno puede leer que en la historia de la humanidad las formas de gobiernos han ido variando con el tiempo. Y esto sucedió porque a través de la puja de intereses y creencias, cada cultura concreta la forma de gobierno que en este momento entiende como la verdadera. Y así, a lo largo de la historia, encontramos formas de gobierno imperiales, aristocráticas, monárquicas, teocráticas, monárquicas, parlamentarias, oligárquicas, republicanas, etc. En cada una de ellas residía una concepción filosófica de la vida política. La Revolución Francesa, por ejemplo, marca un quiebre con un orden político que establecía que el monarca tenía derecho al trono y al gobierno de su territorio por linaje divino. Y, en consecuencia, las ganancias económicas producidas por los campesinos y los comerciantes se veían expuestas a las arbitrariedades y designios del monarca de turno. Aquí, la burguesía en ascenso y así, a lo largo de la historia, encontramos formas de gobierno imperiales, aristocráticas, monárquicas, teocráticas, monárquicas, parlamentarias, oligárquicas, republicanas, etc. En cada una de ellas residía una concepción filosófica de la vida política. La Revolución Francesa, por ejemplo, marca un quiebre con un orden político que establecía que el monarca tenía derecho al trono y al gobierno de su territorio, por linaje divino. Y en consecuencia, las ganancias económicas producidas por los campesinos y los comerciantes se veían expuestas a las arbitrariedades y designios del monarca de turno. Aquí, la burguesía en ascenso comienza a cumplir un papel preponderante, porque por un lado no quiere ceder sus derechos ciudadanos y por el otro no quiere ceder sus ganancias a la corona. Así es que esta forma de monarquía deja de ser vista como la mejor forma de gobierno y se instituye la república. Volviendo a la filosofía, por ejemplo, antes del advenimiento de la filosofía en el territorio que hoy ocupan Macedonia y Grecia, Italia, Turquía, Chipre, y cuando alguien se preguntaba por el origen de las cosas y del mundo, la respuesta habitual tenía a cierto Dios como fundamento.
Así, cuando ocurría alguna catástrofe como un naufragio, un maremoto o un terremoto, atribuían el hecho a Poseidón, el dios de los mares y agitador de la tierra. Incluso el poeta griego Homero del siglo 8 a.C. narra en la Odisea que Poseidón impide a Odiseo regresar a su casa en Ítaca, y es notable que algunos siglos después, en el siglo 6 a.C., los primeros filósofos se preguntaran cuál era el principio, el arché, el origen de todas las cosas. Y para responder a eso ya no recurrieron a los dioses, sino a algún elemento de la naturaleza, el agua, el fuego, el aire, etc. Estudiante. Y entonces significa que si no hay respuestas verdaderas, son todas falsas.